Cara a Cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tusaint. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en Cara a Cara como todos los días para platicar con ustedes sobre los temas públicos. Hoy abordaremos asuntos que seguramente te interesan mucho, que tienen que ver con cotos, con desarrollos cerrados en nuestra ciudad. Y más adelante también hablamos del informe que hace CEPAD en materia de derechos humanos. Cifras que son para alarmarnos, algunos temas que no digamos que no pasan por las 8 columnas de los periódicos todos los días, pero que nos hablan de una tristísima realidad en materia de derechos humanos en Jalisco. Tendremos la posibilidad de hablar sobre este tema. Y si recuerdas, la semana pasada tuvimos posibilidad de hablar con Augusto Chacón sobre la sexta encuesta de Jalisco. ¿Cómo vamos? Y llegamos a una conclusión luego de analizar los datos. Los tapatíos nos estamos encerrando en nuestro círculo cercano, confiamos muy poquito en las personas que están afuera, no confiamos en las instituciones, en el gobierno, en los policías, un poquito en los vecinos, pero digamos que nuestra casa ha servido como una especie de refugio frente a lo que consideramos una realidad hostil allá afuera en materia de seguridad y de violencia. Y una consecuencia de todo este proceso es la construcción y la proliferación de condominios, cotos, fraccionamientos, unidades cerradas con grandes murallas que separan el espacio público de la vida privada de las personas. ¿Por qué es un problema esto? Platicamos con el académico Bernd Fanenstein. Él es geógrafo de origen alemán, docente, investigador y consultor aquí en Guadalajara. Sus líneas de investigación están enfocadas en temas como geografía urbana, desarrollo y producción del suelo urbano, análisis territorial y segregación socioespacial. Ha publicado artículos en revistas científicas indexadas, es autor de innumerables capítulos en libros. Ha sido asignado en este momento como consejero académico del programa de ciudades más seguras de ONU Habitat y de la Red Global de Ciudades Más Seguros. Es catedrático y profesor invitado de la Universidad de Guadalajara. Ben, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días a todos. Oye, un gusto volverte a saludar. Ya has estado con nosotros en otras ocasiones y siempre es interesante ver los análisis y los datos que que colocas sobre la mesa. Platícanos sobre los cotos. ¿Están proliferando? ¿Hay más cotos en nuestra ciudad? ¿Por qué esto es un problema? Estamos monitoreando el proceso de la expansión de las urbanizaciones cerradas desde 2005 hasta la fecha. Ya tenemos los datos más recientes de la actualización del estudio de las urbanizaciones cerradas y estamos a más de 20% de la superficie total del área metropolitana de Guadalajara que está dentro de un concepto cerrado, dentro de muros. Y viendo esto, estamos ahí como con un crecimiento que en 2016 tuvimos alrededor de 3,000 urbanizaciones cerradas. Y de 2016 hasta 2018 tenemos 600 fraccionamientos cerrados nuevos. ¿Qué nos dice esto? Que la ciudad cerrada está progresando y también deberíamos ser conscientes que la ciudad cerrada, encerrarse en la vida tampoco funciona, ¿no? Como siempre tenemos interacción y si hay problemas necesitamos buscar soluciones y no tratar efectos. Necesitamos llegar al origen de los problemas y si queremos tener una ciudad verdaderamente más segura, también deberíamos apostar a un nuevo diseño urbano que no sigue este fenómeno de la segregación socioespacial, porque si cada vez más estamos segregando y expulsando los distintos grupos sociales, no estamos en un camino de un sistema urbano funcional. En 2005 tenemos la cifra, Bernd. En 2005... ¿cuántas unidades cerradas había? En 2005 fuimos abajo de 1,500 fraccionamientos cerrados. 1,500, eso quiere decir que estaba abajo de esa cifra. Sí, la cantidad absoluta se está duplicando en 10 años. Más. Sí. Se duplicó en 10 años y pues es un 130%,
140% en 13 años. Exactamente. Yo siempre digo como un estudio académico sirve para, por una parte, entender qué es la realidad, pero también necesitamos llegar al discurso académico que tenemos ahí como una percepción de tomar en cuenta el fenómeno, porque no podemos seguir así. Yo siempre digo, la ciudad de Guadalajara, el área metropolitana, tiene una temática de los 4 Cs, los coches, los cotos y los centros comerciales. Y en ese sentido, si estamos apostando un modelo de la ciudad compacta, un modelo de alternativas al coche, todavía estamos siguiendo creciendo en el periurbano, exactamente en los municipios del periurbano, como Tlajamulco, como Zapopan, como Tonalá, todo está fuera del periférico. Estamos creciendo en un modelo cerrado. Y eso tiene consecuencias para la ciudad, para su funcionalidad del sistema urbano, y estamos en una etapa de una disfuncionalidad. ¿Qué debería de hacerse? Buscar alternativas, buscar como un cambio del paradigma. Y yo insisto mucho, el espacio público es la solución para tener una ciudad más segura. Necesitamos apostar a áreas de comunidad donde la gente puede interactuar. Necesitamos pensar más en una perspectiva donde logramos comunidad y no segregación. Me gusta mucho esto de los coches, cotos y centros comerciales, las 4 Cs. Para quien nos está escuchando, porque aparte debes de saber, ver que esta estación es líder en autos, entre coches. Para quien nos está escuchando y dice, pues ¿cuál es el problema? ¿Qué problema hay que viva en mi coto, en Tlajomulco? Nos decía Jalisco, como vamos en su última encuesta, que un habitante de Tlajomulco pasa más o menos entre 118 y 130 minutos en auto al día, 2 horas 10, que si pensamos que estamos despiertos, ¿qué te gusta? 15, 16 horas, pues es el 17, 18% de tu tiempo, te la pasas trasladándote en auto, y los fines de semana se va al centro comercial en su coche y después vuelve a su coche. ¿Qué problema hay en eso? El problema ahí es como la temática, más bien dicho, es pues las distancias, ¿no? Que los lugares de trabajo y los lugares de interacción de las personas están muy lejos de sus lugares de la vivienda y del hogar. Si tomamos, por ejemplo, las grandes avenidas como López Mateos, que es uno de los casos más emblemáticos, y como tú bien dices, ¿no? Si estamos perdiendo, y cada quien puede decidir cuánto tiempo está dedicando a algo en su vida, que no tiene, o que puede dedicar a otro asunto, ¿no? Porque sí, piénsalo, ¿no? ¿Qué harías con ese tiempo? Exactamente, yo siempre digo, pues, este tiempo de esperar hasta el coche frente de ti va avanzando y otra vez parando, y así seguimos todo el camino en López Mateos Sur hasta los lugares de trabajo en el centro. Ahí estamos en algo que no está funcionando para todos, y necesitamos entender, si cada vez estamos creciendo más en el periurbano, con el uso monofuncional, habitacional, y dentro de los bardas de las urbanizaciones cerradas, nos estamos equivocando, porque cada vez va a llegar peor el tráfico, cada vez nos está fallando más el tema de la movilidad y la dependencia. Lo vimos en enero, ¿no? Con lo del desabasto, bueno, era exactamente una locura, tú lo viste. Sí, pero que también, qué maravilla fue en esos días la ciudad de la tranquilidad para desplazarse. Pero yo a veces lo extraño, tengo que sí, a veces yo también. Pero en ese sentido necesitamos entender, debemos de quitar esta dependencia del coche. Necesitamos buscar alternativas, necesitamos apostar al transporte público masivo, necesitamos apostar a una red integral de desplazamiento a través de buses y otras formas de transporte público para tener soluciones. Porque al final, las restricciones, ¿qué es el problema de las urbanizaciones cerradas? Las restricciones, que estamos quitando la morfología, la estructura de la ciudad, la conectividad. Lo normal no es eso. No, lo natural no es eso. No, a mí me encantan, y por eso estoy aquí en América Latina, en México y también en Guadalajara. A mí me encantan los espacios públicos, los centros históricos que tienen conectividad, un sentido de planeación. Y en un momento perdimos esta esencia de la planeación de las ciudades en México. Y en ese sentido estamos apostando a un modelo en el periurbano que no nos va a dar los resultados que queremos. Si queremos una ciudad sostenible, necesitamos repensar esta estructura de la dependencia del coche y también de encerrarnos dentro de barras. Lo más sano de la convivencia es que la gente esté interactuando. Y yo confío mucho que un buen diseño urbano replanteado nos permite, con usos mixtos, y no solamente me refiero a usos mixtos habitacional, servicios, no, me refiero a usos mixtos de los grupos sociales. Porque un tema central que estamos identificando en el estudio es la expulsión de la vivienda de interés social de manera distante, de manera desconectada, afuera de la ciudad. Y ahí estamos, y a esto me refiero con enviando a la gente con más necesidades económicas
a las periferias, a lo más lejano de la ciudad. No, me refiero que estamos dejando los más vulnerables, exactamente lo más lejos de la ciudad, y ahí no estamos exactamente sembrando ahí como esos conflictos sociales, los riesgos sociales, el calentamiento social, y esto es algo, por una parte, estamos sembrando ahí como los riesgos sociales, y otra parte de la ciudad se tiene de encerrar porque tenemos miedo del sistema urbano. Es absurdo. Sí, ahí lo interesante es que tiene dimensiones por todos lados, porque tú ahorita decías uno, que es la segregación y empujar a los más vulnerables hacia afuera de la ciudad, que es una cosa muy interesante, porque entre el periférico y los centros se va acomodando la clase media y media alta, ¿no? Pero no quiere tampoco estar en el centro. Ahí también hay una especie como de pauperización constante de los centros históricos. Pero después está la franja del periférico que vuelve a dividir la ciudad. Y después tienes Tlajomulco y Zapopan creciendo de una manera exponencial, y entre más te alejas de la ciudad, más barata es la vivienda, entre más te alejas del periférico, que también eso tiene que ver con la participación política, con el asociacionismo, con la capacidad. Es decir, tiene impactos no solamente en términos de tu tiempo en el auto, tiene impactos en la idea de un ser humano integral. Porque un ser humano integral es el que participa en política, el que puede estar en sus asociaciones de barrios, el que puede caminar en las tardes, ir a pasear al perro. Estamos construyendo pues trabajadores que van de Guadalajara a Zapopan, vuelven o de Tlajomulco a Zapopan, vuelven a Tlajomulco, duermen 4 horas, pasan 8. Es decir, estamos yendo en contra de lo que tendría que ser la integralidad de la vida. La ciudad cerrada, yo la comparaba mucho con una distopía, ¿no? Una visión negativa del futuro que estamos viendo en lo urbano. No me refiero a Guadalajara de manera general. Necesitamos tomar acción, y más llegar del discurso académico a la toma de decisión en políticas públicas para dar soluciones. Porque si seguimos con este esquema, cada vez vamos a tener problemas más complejos que no vamos a poder resolver con una perspectiva de cortoplacismo. 3.000 a 3.600. En 2016 había 3.000 unidades cerradas. En 2018, 3.600. Pasaron 730 días en este periodo y hay 600 nuevas unidades cerradas. Eso quiere decir que más o menos cada 27, 28 horas, una nueva unidad cerrada nace en esta ciudad. ¿Hay comparación con alguna otra ciudad del mundo, Bernd, de lo que tú conoces, de lo que tú has viajado, que tenga esta proliferación de unidades cerradas? Yo me refiero mucho a una cita de Alexander von Humboldt, un geógrafo alemán, que primeramente dice, vamos a ver ahí como, primeramente, si estás identificando algo nuevo, te van a decir que no existe. Esto fue la primera etapa del origen del estudio para hacerlo en Guadalajara, para tener una cifra, de qué estamos hablando, ¿no? Magnitud. ¿Qué grado de magnitud, qué grado de enfermedad está teniendo el sistema urbano? La segunda parte que dice Humboldt es la parte que después que lo identificaste, te van a decir que no es importante. Y la tercera parte es que después alguien más se va a llevar el crédito. Ya cumplí la etapa completa. ¿Pero a qué me refiero? No tenemos datos exactos. Estamos tomando ahí como decisiones sin tener datos y diagnósticos actualizados, y necesitamos apostar a tener algo sólido para la actuación. Si lo estamos viendo, hicimos una comparación con otras ciudades en México y hicimos un trabajo con Monterrey, Querétaro, y Guadalajara está liderando el crecimiento de las por encima de Monterrey y Querétaro. Exactamente. Y esto es algo que necesitamos hacer con esto. Yo lo comparo mucho como una enfermedad del sistema urbano. Si es que hacemos nosotros si estamos enfermos, nos estamos autodiagnosticando y después vamos con un especialista si no nos sale el autodiagnóstico. ¿Qué hace el especialista? Aplicar indicadores, herramientas para la medición. Esto ya tenemos, pero ya es el momento que de manera conjunta los actores involucrados en la producción del suelo urbano, que es la iniciativa privada, y como también la responsabilidad de la rectoría de los 3 niveles del gobierno sobre la producción del suelo, que tomamos decisiones y medidas para analizar hasta dónde nos va a llevar este tipo de desarrollo cerrado, las consecuencias de la segregación y también consecuencias irreversibles, y que empezamos a discutir hasta qué tipo de ciudad queremos apostar al futuro. Yo confío mucho en la coordinación metropolitana y las herramientas que estamos construyendo aquí en Guadalajara. Entonces el discurso está ahí, ¿no? Y la intención. Sí, y ahí necesitamos llegar del discurso a la actuación. Y esto es algo que se debe de hacer de manera conjunta con un discurso de la iniciativa privada, el sector inmobiliario, de manera tranquila para analizar hasta dónde vamos,
En ningún momento estoy hablando de quitar y como desarrollos. Estoy hablando que analizamos qué serán sus efectos negativos y cómo podemos lograr un sistema urbano más abierto, más funcional. Partiendo de lo que tenemos, ¿no? Exactamente. De lo que en este momento existe. Déjame ir al corte. Estamos platicando con Bernd Pfannenstein. Él es académico, es consultor de ONU Habitat, de ciudades más seguras. Vamos a seguir platicando unos minutos más de este tema. Mándanos tus mensajes al WhatsApp 33 18 80 76 41. Seguimos en conversación esta mañana, ya desde el primer bloque estamos platicando con Bernd Pfannenstein. Él es consultor, académico, se dedica a temas relacionados con las unidades de urbanización cerrada, es consultor del programa Ciudades Más Seguras y catedrático de la Universidad de Guadalajara. Por si no nos escuchaste en los minutos anteriores, 3,600 unidades cerradas. Me dices, Bernd, que pueden ser cotos, o sea, no necesariamente son cotos, pueden ser torres, pueden ser... Tenemos ahí esta cifra de los 3,600, hay distintas clasificaciones. Ahí estamos teniendo los desarrollos horizontales, obviamente también tenemos desarrollos verticales, pero están más complicados de identificar. A escala metropolitana estamos haciendo el mismo trabajo en este momento, porque ahí también el desarrollo vertical es algo que tenemos de tomar en cuenta para el futuro de la ciudad. Y en la clasificación de las urbanizaciones cerradas que hicimos, el segmento lujoso, el segmento mediano, el segmento mediano bajo. También hay unas urbanizaciones cerradas que se construían con un diseño cerrado, pero después quedaron abiertos porque la comunidad ya no se está organizando con la seguridad privada. Y por otra parte, un tema central es la vivienda de interés social que estamos desarrollando también en un concepto cerrado. Y esto es algo que, esto ya con todo el tema también del abandono de las casas, de los fraccionamientos de interés social, eso, es algo muy central que debemos de tomar en cuenta, porque ahí estamos como eso es un problema nacional. Todo el discurso del gobierno federal, empujado por la SEDATU, con el abandono de las casas a nivel nacional, ahí tenemos un gran problema que debemos de resolver desde una perspectiva urbanística y también del interés nacional. Y yo considero que los municipios periurbanos del área metropolitana de Guadalajara, de manera conjunta con el gobierno del estado, podrían dar soluciones a esta problemática. Ya lo está haciendo, por ejemplo, Tlajamulco, y con una propuesta de rentar casas. Es un asunto muy interesante para dar soluciones sectoriales, que obviamente se debería de analizar qué son los resultados a mediano o largo plazo. Pero yo insisto mucho, necesitamos ahí dar como cifras exactas, porque si el paciente no sabe qué temperatura tiene y si no sabe qué enfermedad tiene, es muy difícil encontrar la solución. Nos estamos equivocando. Ahora, tú sabes, ya llevas tus años aquí con nosotros, Bernd, en Guadalajara, y sabes que los tapatíos tenemos una aversión y una constante sospecha con las torres de edificios departamentales nuevos. Siempre, me acuerdo perfecto cuando un arquitecto francés, Jean Nouvel, vino una vez a Guadalajara, decía que lo que más le impactaba de la ciudad era que sabías perfectamente dónde empezaba y terminaba la ciudad. Eso ya no lo podemos decir en este momento. Y lo segundo, que los árboles eran más grandes que las casas, decía. ¿Por qué? Porque Guadalajara siempre creció de esa forma, con casas pequeñas, unidades domésticas. Y de pronto empezamos a ver, tal vez en los últimos 15 años, cómo empezaron a proliferar las torres, y detrás de ellas vemos corrupción, sospechas, no nos gustan, siempre hay problemas por las torres, pero uno piensa que si queremos hacer una ciudad más compacta, una ciudad más cohesionada, pues el desarrollo vertical es, ¿qué se puede decir?, ineludible. Es una opción, y debemos de entender que si yo estoy criticando como académico que ya no podemos crecer con este modelo cerrado y dependiente del coche en el periurbano hasta las afueras, necesitamos alternativas. La redensificación de los centros es una opción en ese sentido, y yo también estoy siguiendo el discurso. Yo lo veo muy polémico. Algo muy importante que yo veo como mi perspectiva de la trinchera académica es que quitamos la parte polémica y ponemos ahí como algo más concreto. Si yo estoy criticando los desarrollos en el periurbano, yo confío que el desarrollo vertical en lugares céntricos podría ser una opción para cambiar el paradigma. Que eso nos
el significa estar a desarrollo. favor de la corrupción ni significa estar a favor de que se hagan mal las cosas. El tema del desarrollo vertical. Y yo lo digo también como extranjero aquí en Guadalajara y ya desde más de 6 años, la excusa de la corrupción, mejor la quitamos de todo. Nos enfocamos a dar soluciones al futuro y dar ahí como alternativas para un mejor desarrollo. El desarrollo vertical es una opción. Debemos de entender dónde podemos hacer el desarrollo vertical sin afectar a las zonas ya existentes. En servicios, agua, accesibilidad. Basura, todo. Exactamente. Y también necesitamos entender con cada edificio estamos cambiando los valores del suelo urbano al alrededor. Por lo tanto, sería interesante que hacemos un diagnóstico de los cambios de los valores del suelo, porque si estamos cambiando los valores del suelo y desde una perspectiva de los grupos sociales más vulnerables, yo insisto mucho que debemos de entender que la distancia y el valor del suelo tiene una lógica. ¿Y por qué están tan lejos en las últimas décadas la vivienda de interés social de los centros de población? Por el valor del suelo, porque está más barato. Pero necesitamos entender que todo tiene una lógica y creo que Guadalajara tiene una gran oportunidad para resolver ahí retos locales, pero también para otras ciudades en México y en América Latina, si logramos implementar un proceso de monitoreo de los valores del suelo. Ojo, yo no estoy hablando de restringir la especulación inmobiliaria. Al contrario, yo insisto, yo insisto mucho que podemos potencializar la especulación inmobiliaria para el beneficio del sistema urbano, para el beneficio de todos, y es como algo que necesitamos entender, porque si nos está colapsando... O sea, tú dices potenciar la inversión, que existe inversión económica, no colapsarla, pero con orden, sentido y en zonas en donde haya los servicios necesarios para hacerlo. Es muy básico. Necesitamos reglas claras, metas claras, apostar a un modelo urbano de manera conjunta. Necesitamos entender que necesitamos una perspectiva urbanística, pero también un reajuste de la legislación urbana para este nuevo modelo de ciudad que estamos buscando. Bueno, por ejemplo, el caso de la línea 3 del tren ligero, se cambió el uso de suelo en las zonas aledañas para impulsar pues que se recuperen esos espacios que si uno recorre, no tanto en la parte de Zapopan, sino más bien en la parte de Guadalajara, pues por Ávila Camacho, Alcalde, sí ha habido un abandono de esos espacios por parte de las familias, se han ido a vivir a otras colonias. Se quedan sobre todo negocios o vivienda abandonada. Y yo todavía lo veo que Guadalajara apenas empezó el experimento de la redensificación del desarrollo vertical. Apenas no podemos copiar y pegar. Necesitamos la versión tapatía de las soluciones que nos benefician de manera local aquí. Y esto va a necesitar tiempo. Pero también necesitamos visión. Y yo insisto en esto. El desarrollo vertical debe de ser el futuro. Pero necesitamos medir hasta dónde llegamos y también necesitamos hasta cuántos pisos vamos a llegar y también necesitamos medir la accesibilidad a la vivienda vertical para las familias y algo que estamos dejando en este momento desde mi punto de vista al lado es cómo podríamos incorporar la vivienda social en lugares céntricos. Yo estoy pensando como en otras partes del mundo, sí, ¿no? Sí, en Europa, claro. Que el desarrollo, el primer piso es el servicio y el comercio, el segundo, el tercero son pues ya partes para el desarrollo de vivienda social. Y eso se puede legislar. Sí. Por ejemplo, en el caso que conozco bien, en el caso de Barcelona acá, que se hacen estos desarrollos, el 30% tiene que ser vivienda de interés social o vivienda pública que le llaman, ¿no? Y es un beneficio para todos y al final quien sale ganando de todo es la sociedad urbana. No, es que a veces los empresarios quieren ganar todo. O los gobiernos no piensan en eso, ¿no? O sea, yo creo que, y ahí el diálogo es fundamental, lo que tú decías, sí. Encontrar consensos, ¿no? Entre los actores involucrados. Y esto creo es algo muy importante que pudo lograr la Universidad de Guadalajara, que pueden lograr los académicos, que conectamos distintos agentes involucrados en el discurso, porque al final del día necesitamos entender que la sustentabilidad tiene un eje económico, tiene un eje social y tiene un eje del medio ambiente. Y estamos dejando en este momento al lado los riesgos sociales y estamos dejando al lado los riesgos del medio ambiente y cómo nos estamos afectando a nosotros mismos si estamos afectando el sistema urbano. Bueno, antes de despedirte, que me quedan 2 minutos, estuvo el presidente municipal de Tlajomulco con nosotros hace un par de días hablando de un programa que están implementando para la vivienda abandonada. Lo que van a hacer en Tlajomulco es subsidiar en este momento 600 viviendas abandonadas para que personas
con algunas dificultades económicas se puedan ir a vivir a estas viviendas, que quien renta también pueda asumir sus contribuciones de predial y el resto de cosas. ¿Te parece que es una buena solución? Son 68,000 viviendas abandonadas en Tlajomulco. Digo, 600 son pocas, pero entiendo que es un programa piloto para saber exactamente cómo impacta. ¿Qué hacemos con esta cantidad de viviendas abandonadas que tenemos en la ciudad? Esto es algo muy importante para buscar como la solución, ¿no? O cómo hacerlo que esto va a funcionar más. Yo veo que el caso de Tlajomulco es algo que nos podría servir como laboratorio a nivel nacional, porque si logramos, ¿qué necesitamos? Recuperar un fraccionamiento de vivienda social con liderazgo del municipio, con colaboración y liderazgo del gobierno del estado, en este caso el gobierno del estado de Jalisco, con el gobierno federal. Y si logramos implementar ahí las herramientas necesarias para recuperar un fraccionamiento, legislar estas herramientas que ya después tienen las opciones para repetirlo, ahí ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero más que recuperar los fraccionamientos ya existentes, también en una segunda línea de acción debemos de pensar en un nuevo modelo de la vivienda social. Y yo estoy observando mucho el caso de Tlajomulco. El programa me parece innovador, me parece interesante. Necesitamos esperar qué resultados va a dar, porque ahí todavía hay un tema. La gente todavía están muy distante de sus lugares de trabajo. Ese es el punto clave. Me decía, cuando estuvo el presidente municipal de Tlajomulco, llegaron muchos mensajes y me decían, la bronca no es la lana, me dice. O sea, la bronca no es el subsidio, no es que no podamos pagar una renta de 1,500 pesos en estas casas de interés social, sino que no tenemos transporte. Sí, y si no tenemos coche, pues no podemos salir de ahí. La ¿no? bronca es la ubicación. Exacto. O sea, que creo que tienen que ir acompañadas, es decir, bien por el subsidio, pero acompañadas también con un modelo que lleve transporte a estas zonas. Bern, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Vamos al corte y seguimos en Cara a Cara. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por estar en comunicación y contacto con nosotros. Te recuerdo el WhatsApp 3318 8076 41. También Facebook, Twitter, todas las vías de comunicación habituales de Zona 3 Noticias. Para que platiques con nosotros o le envíes una pregunta al diputado Héctor Pizano, que está en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, gusto saludarte a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Oye, a ver, tenemos muchísimos temas para platicar contigo, muchos temas que tienen que ver precisamente con la agenda legislativa. De entrada, que nos des un corte de cómo van las mesas de diálogo para la refundación. Mira, afortunadamente, el día de ayer desahogamos la quinta mesa. Recordarás que iniciamos con una mesa con académicos, con juristas reconocidos en la materia constitucional. Después tuvimos una mesa con los integrantes de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Después una con algunos comunicadores, analistas políticos que hicieron favor de comentar su visión al respecto. Después el Comité de Participación Social conocido como Todos Unidos por Jalisco, donde hay representantes de las cámaras empresariales, sindicatos, universidades y ONGs. Y ayer una con estudiantes de Derecho de 8 universidades de este estado, que fue, la verdad, muy productiva, muy ilustrativa e interesante la visión que tienen los jóvenes en cuanto a esta iniciativa del gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué estás viendo, diputado, en términos de lo que están arrojando estas mesas, la proclividad o no de la gente que ha participado a la elaboración de una nueva constitución? ¿Tu percepción de lo que han sido los diálogos hasta el momento? Independientemente de que ha sido muy importante la aportación que hacen sobre el fondo, es decir, los temas que deberían de incluirse en la Constitución, los temas que le preocupan, los cómo, esta Constitución que la mayoría visualizamos como más concreta, menos dispersa, no de 119 artículos como hoy. Decirte, hay dos preguntas que ponemos en la mesa. Los jaliscienses queremos tener este instrumento que nos permita convocar a un constituyente y eventualmente llegar a una nueva constitución. Que eso está claro que sí, ¿no? Es una pregunta. Y la segunda es, Jalisco necesita una nueva constitución. A las dos, te puedo decir que el amplio consenso, casi en un 90%, es que sí. Solamente hoy estamos inmersos en una discusión muy importante sobre quién debería ser parte del constituyente, cómo llegaríamos a él, para que realmente fuera representativo y el documento discutirse en este constituyente, de dónde proviene, cómo se genera y de dónde
vamos a tener este amplio proceso de consulta que nos permita que este proceso de nueva constitución tenga la aprobación y participación de la mayoría de los jaliscienses. Ahora, tú me decías en otra ocasión, diputado, que te gustaría que por los tiempos electorales y todo, pues todo este debate se desahogara entre 2019 y 2020. ¿Sigues viendo condiciones para eso? Yo suscribo eso que platicamos, Enrique, porque creo que esta discusión debe ser local, doméstica. Es decir, Jalisco tiene asuntos muy propios que discutir, que debatir para poder llegar a un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto, y esto no debe estar de alguna manera irradiado, contaminado por un proceso federal que se avecina muy convulso para el 2021. Hace un par de días, diputado, platicamos con el senador Clemente Castañeda sobre la regulación a nivel federal de la muerte civil, que se escucha el nombre muy escandalosa, o inhabilitación perpetua, permanente. ¿Qué significa en el caso de Jalisco la inclusión de la muerte civil o la inhabilitación perpetua dentro de nuestra legislación? Bueno, en esa visión se instala la figura de inhabilitación definitiva o muerte civil a corruptos en el título 7º del Código Penal, artículo 144, en tema de delitos de corrupción. Es aplicable a funcionarios, a ciudadanos y empresas. Esto es que aplica cuando el acto condenado rebase las 200 sumas, que le llamamos. Se crea esta plataforma digital de sistema único de inhabilitados por actos de corrupción, que es el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, que dé aviso a los entes públicos de manera oportuna quienes están inhabilitados para que no puedan participar en ningún proceso. Incluye inhabilitación a fideicomisos y empresas que utilicen capital o se integren por personas o empresas previamente inhabilitadas. Este es un paso muy concreto, determinante, para buscar inhibir ese tipo de conductas. Es decir, no solamente el funcionario, que hay que dejarlo fuera de cualquier proceso donde pueda mañana participar, sino también a las empresas que han participado en este tipo de actos. Sobre el debate que seguramente lo escuchaste, diputado, en torno a la reinserción, nuestro sistema constitucional, tú lo sabes, reconoce la reinserción. ¿Colocar sobre la mesa una inhabilitación permanente no contradice esta idea de la reinserción? Yo creo que en grandes males como el que hoy tenemos como uno de los principales preocupaciones de la sociedad, tenemos la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Esta reforma que se impulsó y afortunadamente se aprobó por unanimidad en Jalisco va en consonancia a lo que ha movido el senador Clemente Castañeda a nivel nacional. Creo que va en la dirección que los ciudadanos quieren, es decir, tenemos que tomar medidas radicales para males que nos han causado tanto daño y que hoy le dan, primero que nada, desesperación, desencanto y desconfianza a la ciudadanía. Dos temas más antes de despedirte, diputado. ¿Por qué reducir el tribunal electoral? Porque incluso leí que algunos partidos políticos se opusieron, creo que fue el caso de Morena. ¿Por qué la reducción de 5 a 3 magistrados? Primero recordarás, Enrique, que en la campaña yo proponía la eliminación del tribunal, sí recuerdo. Primero por la inoperancia, porque la resolución del tribunal electoral está sujeta a las resoluciones de la Sala Superior, es totalmente inoperante para mí. Creo que es una instancia que parte de la tabla. Te estamos perdiendo, Héctor, en la comunicación. Estamos no estés en el Congreso y eso que tiene unas ya perdemos la comunicación hasta en el Congreso, amigo. Fuertes paredes. Si quieres, tratamos de restablecer la comunicación. ¿Me escuchas mejor? Sí, te escucho muy bien. Bueno, sobre el asunto de los 3 magistrados, me decías que tú propusiste incluso la eliminación del tribunal. Sí, para evitar un problema constitucional, lo que se hizo por parte del diputado Ricardo Rodríguez es la disminución. En muchos estados de la República este tribunal funciona con 3. Entonces le hemos, con esta resolución, ahorrado a los jaliscienses una gran cantidad de dinero y vamos en una ruta que creo que al final tendremos que llegar. Que si estas instancias centralizadas funcionan, bueno, evitemos tener este andamiaje que genera mucho gasto y pocos resultados. Es un asunto, entonces, por lo que me dices, sobre todo de austeridad, no tanto de funcionamiento. Así es. También como se han dado pasos que tú has visto en el tema del Instituto Electoral, que tiene que ver con una nueva visión. Héctor Pizano, diputado local, gracias por estos minutos y seguiremos platicando de estos y más temas. Gracias. Un abrazo, Enrique.
Ahí está el diputado Héctor Pizano. Es una propuesta compleja la de la inhabilitación perpetua. Lo he comentado en otros espacios, en otros momentos. Yo soy de los que cree que todos tenemos derecho a la reinserción, es decir, que cometemos errores. En este caso se pone un tope de si cometes un acto de corrupción por 50, 60 mil pesos, pues ya puede ser inhabilitado de forma permanente. Y yo lo que decía es, pues está bien el castigo, el asunto es tal vez meterle en un periodo de 5 o 10 años, meterle una revisión y que un juez determine si la persona de alguna forma se podría volver a incorporar o no al sector público y que pues de alguna forma pongamos en valor la idea de la reinserción. Y otra que me preocupa de la muerte civil es que sea utilizada para descarrilar a rivales políticos. O sea, que si hay un rival político que no te gusta, que puede ser un reto, le inventas un caso de corrupción. Sabemos lo que sucede con los ministerios públicos y los jueces, y aparte ahora ya con los casos de corrupción van a meritar prisión preventiva. Inventas un caso, lo persigues, vas contra él y después al final te das o le das la posibilidad a un juez que lo inhabilite de forma permanente y con eso ya no puede ocupar ningún espacio dentro de la función pública. Me parece que es importante señalarlo, importante registrarlo y que se tomen las medidas necesarias para que no se politice, por un lado, eso es uno y muy importante, y segundo, para que exista alguna posibilidad de reinserción, incluso en casos en donde no necesariamente estuvo comprobada la culpabilidad de la persona. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por seguir con nosotros en contacto. Muchos mensajes. 33 18 80 76 41 es el WhatsApp para que nos mandes cuestionamientos, mensajes, comentarios, sugerencias, dudas, lo que gustes. Está abierto el WhatsApp y aunque muchas veces no podemos leer todos los mensajes, tratamos de responder, de estar en interacción y en retroalimentación constante con ustedes. Hoy le dedicamos buena parte de este programa a hablar sobre la ciudad. Guadalajara, nuestra urbe, cumple 5 siglos en 2042. Cumpliremos 500 años de existencia. Guadalajara es una de las ciudades más antiguas de América. Para que tú te des una idea, pues muchas de las ciudades de Norteamérica están fundadas. Por ejemplo, la ciudad más antigua de Canadá es Quebec y fue fundada en 1648, 100 años después que Guadalajara. Por supuesto que no tiene digamos, los años que tienen ciudades milenarias, Roma, París, Londres, qué decir de Constantinopla, y por supuesto ciudades fenicias, ciudades de Medio Oriente que son pues milenarias en Siria, pero aún así 500 años que cumplimos en 2042 es una cifra muy importante de una historia muy rica de Guadalajara. Y yo tengo la impresión de que en Guadalajara vamos parchando con el tiempo, que si uno lee la historia en los 50, 60, 70, creo que hubo una idea de ciudad compartida, mientras la ciudad se aproximaba o superaba por poco el 1,000,000 de habitantes. Teníamos muy claro qué ciudad queríamos, una ciudad envidiada en todo el país por sus avenidas, sus camellones, parques, espacios públicos, una ciudad muy arbolada en donde pues no sentíamos el calor que de pronto sentimos como ahorita en Semana Santa, en este periodo del año. La contaminación pues obviamente no era un problema, incluso eran tan las colonias que crecieron en esos años
podemos verlas y siguen siendo colonias bonitas, ya acechadas por intereses inmobiliarios, de especulación, por mala planeación y regulación, pero que siguen o que mantienen banquetas grandes, parques, calles. Y de pronto Guadalajara, a partir, yo diría, de los 80s, empezó a perder rumbo, empezó a perder identidad, y nos volvimos una ciudad pues que se va reinventando cada 3 años, en donde los intereses particulares se ponen por encima de los intereses generales, y en donde el miedo nos ha llevado a resguardarnos, nos ha llevado a buscar seguridad, tranquilidad y paz dentro de 4 paredes, con grandes murallas en los condominios, en los cotos y en los fraccionamientos. Y como nos decía Bern Fanenstein, que estuvo con nosotros en la mañana y tuvimos una conversación larga, esto tiene muchísimos impactos, no solamente en la utilización del tiempo, porque alguien que vive en Tlajomulco pasa en el auto lo doble que alguien que vive en el municipio de Guadalajara. Este dato lo encuestó con una gran representación de la muestra Jalisco Cómo Vamos. No solamente eso, perder tanto tiempo en nuestros traslados y calidad de vida, sino que dificulta las relaciones sociales, dificulta los espacios de convergencia, dificulta la construcción de espacios públicos compartidos, hace la ciudad amplia, extensa, propicia viviendas abandonadas, lugares que solo puedes llegar a través del automóvil, y los datos son pues realmente escalofriantes. En zona metropolitana de Guadalajara, en el periodo 2016-2018, pasamos de que hubiera 3,000 unidades cerradas, cotos, condominios, fraccionamientos, a 3,600 en 2 años. ¿Qué significa esto? Que casi cada 30 horas hay un nuevo fraccionamiento que aparece. Y bueno, uno podrá pensar, pues sí, hay mucha inseguridad, hay mucha violencia y hay que protegerse. El problema es que estas unidades cerradas no están protegiendo. Los índices de violencia siguen desatados por todos lados, y en realidad es una falsa paz. Pensamos que estamos seguros, pero después nos saltan en la calle, o después se mete alguien a los cotos. Entonces, creo que es momento de repensar nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros espacios, y tratar de apostar por una ciudad más abierta, más democrática, con mayores espacios públicos, que confiemos en el otro, en nuestro vecino, en la gente que vive en nuestros entornos. Es imposible construir una ciudad con una visión común, con un imaginario común, si no construimos confianza social y lazos de comunidad. Pues sí, ahí está el asunto que platicamos con Bern. También tuvimos posibilidad de hablar con Pisano sobre algunas de las legislaciones que se están impulsando en el Congreso. Sí, tienes posibilidad, ahí está también en Spotify para que escuches Cara a Cara. Lo puedes también escuchar en nuestra página de internet en zona3.mx para que nos des tu opinión y retroalimentación de este espacio. Mañana vamos a abrir con una conversación interesante. El CEPAD presentó su informe 2018 en materia de derechos humanos, la situación de los derechos humanos en Jalisco durante 2018, y lo interesante es que si tú te metes a la página del CEPAD puedes ver los informes desde el inicio de la administración de Aristóteles Sandoval e ir haciendo comparaciones sobre pues cómo los temas perviven, los temas de la tortura, la libertad de expresión, la criminalización de la protesta, la criminalización de las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente un embarazo, la desaparición forzada, la privatización del agua, y muchos temas en el informe que mezcla, creo que de forma hábil, mezcla los datos duros en materia de violencia, de inseguridad y violaciones a derechos humanos, los mezcla con experiencias, con testimonios de gente que ha sido violentada en sus derechos humanos, desapariciones forzadas, asuntos que son realmente graves. Y también hablaremos de seguridad. Las primeras definiciones de López Obrador en esta materia se han dado en las últimas semanas. Vamos a hablar de la Guardia Nacional,
de por qué un militar, si es conveniente o no que sea un militar el que esté al frente de la Guardia Nacional, y queremos compartirte un balance. Hay muchos datos, muchos números que salen en la prensa todos los días. Lo que hicimos es conjuntarlos para mostrarte cuáles han sido las primeras acciones de López Obrador en este tema durante el periodo diciembre-abril de 2018-2019, y también cuáles son los resultados, exactamente qué está pasando, que está aumentando la violencia, no está aumentando la violencia, en dónde sí, en dónde no. Creo que es importante que vayamos haciendo este tipo de cortes. Es cierto, no se le puede pedir a un gobierno que en 4 meses acabe con la violencia, partimos de ese hecho, pero sí es importante ir monitoreando los datos y los temas relacionados con la inseguridad. Soy Enrique Tucen, mañana retomamos la conversación a partir de las 9 de la mañana con estos temas: CEPAD, inseguridad, violencia y el balance que haremos de los primeros pasos en este tema de la administración de López Obrador. Hasta mañana a las 9 en Cara a Cara.